Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por acá para traerles otra historia de la publicidad, especialmente en el siglo XX. En este caso se trata de la campaña publicitaria Red Bull te da alas de los años 90, que terminó siendo demandada por un colectivo de consumidores y que a la postre la campaña tuvo que ser desmontada de todos los medios de comunicación. Vamos entonces a continuación con el contexto. Resulta que Red Bull es una bebida energética distribuida por la compañía austríaca Red Bull GmbH, que fue creada en los años 80 por el austríaco Dietrich Mateschitz a partir de una fórmula concebida por el tailandés Chaleo Yuvidia, desarrollando de esta manera un concepto único de mercadotecnia. La primera lata se vendió el 1 de abril del año 1987, obviamente en su país natal, Austria, siendo el lanzamiento no solamente de un producto totalmente novedoso, sino el nacimiento de una nueva categoría que no existía en ese momento en el mercado, el de las bebidas energéticas. Muy bien, para el año 1992 la marca ya le entrega al consumidor un eslogan que fue creado por la agencia de publicidad Kastner Partners. Ese eslogan, que en inglés es Red Bull gives you wings, traducido al español Red Bull te da alas, y que comenzó a aparecer en medios masivos de comunicación de todo el mundo. Y ya para el año 1997 la marca lanzó entonces la famosa campaña publicitaria con anuncios impresos y comerciales de televisión, que fue tan eficiente que aún en la actualidad es recordada. Esta campaña fue dirigida especialmente a deportistas masculinos jóvenes en deportes extremos como por ejemplo el ciclismo de montaña, BMX, motocross, windsurf, snowboard, patineta, kayak, remo, wakeboard, clavados, parkour, surf, patinaje, motocross, entre muchos otros deportes más. Y lo que la empresa quería connotar era que la bebida estaba dirigida a aquellas personas que necesitaban un alto rendimiento en el deporte y además tratar de superar todos sus límites personales. Y bueno, pues gracias a este eslogan y a la campaña publicitaria, las ventas de Red Bull aumentaron en un 70% de manera anual, año tras año, llegando por ejemplo al año 2000 a vender más de 920 millones de latas en todo el mundo. Por otro lado, analizando el eslogan, pues podemos observar que la frase es un lenguaje figurado o una especie de figura retórica que es bastante usual en la publicidad. Pero desde todo punto de vista, tanto científico como anatómico, pues nosotros podemos entender que en ningún momento cualquier bebida con cualquier tipo de componente que tenga esa bebida, en ningún caso te va a dar alas o va a hacer que un ser humano le nazcan alas. Por lo cual la empresa lo que quería comunicar era el alto rendimiento y el aumentar los niveles que cada uno competitivamente podría tener. Y bueno, llegó el momento en que apareció una persona que los contradijo y todo lo que se había construido de manera publicitaria se vino abajo. En agosto del año 2014 apareció Benjamin Carruthers, un ciudadano estadounidense quien se declaraba un consumidor regular de la bebida y que acabó demandando a la compañía. Su argumento se basaba en que después de haber consumido la bebida durante más de 10 años, no existía ningún atisbo de que la bebida le entregara a él un mejor rendimiento, de que la bebida le entregara a él la manera de poderse mejorar en cuanto a sus niveles competitivos. Y fue así entonces como a su causa se sumaron además David Wolf y Miguel Almarez,
y entre los tres terminaron demandando a la marca alegando incumplimiento de garantía expresa y enriquecimiento injusto, y exclamando que Red Bull afirmó falsamente los beneficios de mejora del rendimiento de los ingredientes de la bebida que no estaban respaldados por estudios científicos. Y bueno, luego apareció otro grupo de personas también demandando a la marca por la misma razón, por lo que esta demanda entonces se convirtió en una demanda colectiva. Y bueno, finalmente Red Bull llegó a un acuerdo por fuera de los tribunales con este grupo de demandantes el 1 de mayo del año 2015, que no solo implicó un desembolso millonario al colectivo, sino también el retiro de su estrategia publicitaria. Esto quiere decir que a partir de ese año 2015, Red Bull dejó entonces de pautar en los medios de comunicación su excelente estrategia publicitaria de Red Bull te da alas. Muy bien, aquí les dejo entonces esta campaña publicitaria de Red Bull con su eslogan te da alas, con la cual la empresa, la marca, el producto logró posicionarse a nivel internacional. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse, recuerden darle like al video y recuerden también compartirlo con todas aquellas personas que les interese, les guste la historia de la publicidad. Un abrazo para todos, nos vemos en otro próximo video. Chao.